¿sí? Y cómo eso puede, a medida que lo comprendo, a medida que lo internalizo, cómo me puede ayudar a poder facilitar procesos de cambio al interior de mi equipo y obviamente dentro de la organización que yo necesite poder movilizar. Recordarles, sí, más allá de explicar cada uno de ellos, es recordarles lo importante de la presencia presente, que estemos aquí, que participen, esto es un espacio de conversación y de diálogo, que los celulares los dejemos un ratito ahí stand-by, que tengan idealmente su cámara encendida, sus micrófonos apagados, mientras está alguno de nosotros hablando, y cuando queramos hablar lo activamos, ¿sí? Como para que tengamos siempre presente este setting para cada una de las charlas. Y dicho esto, los quiero invitar a hacer una primera actividad. Ya la vez anterior ingresaron a esta plataforma que se llama menti.com. Pueden acceder desde su celular, colocan ahí www.menti.com y colocan el código que aparece acá para que les señale la pregunta que acá aparece, que es: ¿me siento preparado para navegar en el cambio e incertidumbre? Y acá no quiero que solamente respondan como sí, obvio, y desde el rol que ustedes tienen, que obviamente es un rol importante desde el liderar a los equipos de trabajo, sino que quiero que respondan desde una reflexión del cómo ustedes han visto en distintas situaciones, ya sea ahora en pandemia, anteriormente en este proyecto, cómo se sienten al momento de tener que navegar en el cambio y la incertidumbre. Y les van a aparecer tres alternativas, ¿sí? Una en términos de que sí, se sienten preparados, que es algo que ustedes se dan cuenta que poseen las habilidades, poseen las capacidades, y más allá del tipo de situación que ocurra o el tipo de cambio que ustedes experimenten, rápidamente se ajustan y afloran estas competencias o estas habilidades que ustedes poseen, ¿sí? Otra alternativa que les va a aparecer es como: hoy no lo sé, no me había preguntado esto, no me había cuestionado si estoy preparado o no para navegar el cambio. En general, es como me pongo en acción, pero no me he detenido a pensar qué tan capaz me siento de poder enfrentar el cambio. Y por último, una respuesta también muy válida e importante muchas veces de poder declarar y de reconocer y decir: la verdad es que no me siento preparado, no sé cómo he llegado hasta acá, no sé cómo lo he hecho en distintos contextos, pero la verdad es que no sé si poseo las habilidades, las competencias o las características necesarias para poder hacerlo. ¿Ya todos pudieron ingresar? Sí, sí, ¿Sí? Ok, sí se puede. voy a ir a chequear acá. Mira, Ahí ya Hago están como comentario, en apareciendo. realidad, desde que estamos acá, en esta como organización, una de las cosas que siempre ha sido cierta es como el cambio. O sea, así que vivimos del cambio en todo caso en esta compañía. Y eso es algo que ya está casi en nuestro ADN. Mira, mira. Jorge, ¿no es cierto? Sí, Jorge. Jorge. Mira, y justamente del total de participantes que han ido respondiendo, la mayoría se inclina, ¿sí? Al que sí, como me siento preparado, me he venido preparando, es algo que reconozco en mí que está presente, y como quizás tú dices, Jorge, el que ingresa a esta organización es algo que lo va haciendo parte, ¿sí? Como propio. Llevamos un 59% de personas que se inclinan por esta opción, pero mira, también tenemos un 34% que no se lo había cuestionado. Y que bueno, ¿sí? Que quizás surge esta pregunta de, de reflexión en términos de cómo lo he hecho, qué habilidades tengo, o incluso puedo poner al servicio de otros para poder movilizar ciertas acciones de cambio. Y también tenemos un porcentaje que identifica y que reconoce y declara que no se siente preparado.
Ya tenemos 30 respuestas. Por lo menos nos da un contexto como global de qué tan preparados se sienten ustedes. Y no sé si hay alguien que quiera comentar algo en relación a estos resultados, si les sorprende. Jorge decía, oye, esto es parte de nuestro ADN, ¿sí? Nos sentimos en el cambio constantemente. No sé si alguien de los que haya respondido en que no lo había pensado, que no lo sabe, si quiere comentar algo, que es un 33%, que no es un número menor, y tenemos un 7% que también dice que no se siente preparado. No sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna idea, alguna opinión. Pueden María ahí José por levantar la acá. mano o activar el micrófono. Ahí está, María José. Hola, sí, hola Alejandra. María José por acá. No, solo comentarte que yo creo que a partir como un poco lo que decías tú la semana pasada, que yo creo que todo el cambio o la incertidumbre partió en marzo del año pasado. Un día viernes dijimos, chao, que estén bien, nos vemos el lunes, y de ahí nunca más supimos qué pasó, ni a qué volvernos, ni a qué atenernos, por así decirlo. Así que yo creo que hemos estado como un año o más, como preparándonos paso a paso, y que todos los días son distintos y todos los días hay que estar preparado para lo que sea, digamos. Sí, ¿Mm? exacto, Yo exacto. creo que eso nos pasó. Sí, se nos vino una avalancha, ¿no es cierto?, de múltiples cosas, no solo desde la pandemia, múltiples cosas, Sí, un cambio en eh, general de todo, de incertidumbre a nivel todo. no solamente trabajo, sino que Exacto, de vida, digamos. exacto, ¿Mm? exacto. Muchas gracias, María José. Roberto Job quiere también ahí compartir alguna reflexión. Sí, hola, buenos días a todos. Mira, efectivamente yo creo que el colega que dice que esta compañía está en permanente cambio efectivo, nosotros tenemos un plan de desarrollo, hay una ruta que seguir, y esa ruta nos lleva a los cambios, justamente. Y como dicen en esta industria, lo único permanente es el cambio, justamente. O sea, yo he estado en varias compañías mineras, digamos, y en todas sucede algo similar. Las compañías van cambiando. Bueno, y en mi caso particular, y los de otros colegas que trabajamos en proyectos, justamente nosotros trabajamos para cambiar las cosas, entonces tenemos que... Mira, claro, Estamos preparados para eso. Así que... mira, eh, mira qué bien. ¿Te sientes representado entonces en este como 60%? de todas maneras, o sea, uno tiene que estar pensando que las cosas van a cambiar. Si no piensa eso, justamente los cambios los pillan mal parados. Uno tiene siempre que pensar de que algo puede suceder, que va a cambiar lo que está uno viviendo en ese momento, ¿no? Así Mira, que, esa es una buena estrategia, ¿sí? Como claro, el no pensar en la permanencia de las cosas. nada es permanente, nada es Esa, permanente. Todas las cosas cambian, en mayor o menor tiempo, pero todo cambia. Sí. perfecto. Muchas gracias, Roberto. Antonio Tafra. Sí, hola Alejandra. Sí. Hola. Hola a todos. No, solamente quería decir que cuando vi las tres alternativas no me sentí identificado con ninguna. ¿Ya? Simplemente porque creo que hay una mezcla en mi caso de algunas de las alternativas. ¿Ah? Lo quiero explicar porque en definitiva me incliné primero por la alternativa, sí me estaba preparando hace tiempo. Como varios indican acá, en Coyahuasi, digamos, vivimos con el cambio todos los días, y eso es una realidad. También yo trabajo en el área de proyectos, ahí con Roberto Job, y nuestro trabajo en proyectos es quizás aún más incierto y más cambiante que en otras áreas. Sin embargo, no creo que nadie esté preparado por naturaleza para el cambio. ¿Ah? Todos tenemos de alguna manera alguna reticencia al cambio o alguna digamos, predisposición a mantenernos haciendo cosas, ¿cierto? Que conozcamos y que sean ciertas y seguras, versus hacer cosas nuevas sin tener la seguridad y con algún riesgo, porque al final los cerebros nuestros están de alguna manera siempre evaluando los riesgos que hay detrás de las acciones que hacemos.
valga la redundancia. Entonces, creo que no me identifiqué con la primera por esa razón, como tan tajantemente, digamos. La que nunca lo había pensado, la verdad que sí lo he pensado muchas veces, así que no me identifiqué tampoco con esa. Perfecto. No me siento preparado, tampoco me identifiqué directamente, porque al final de cuentas sí hay cierto grado de preparación, como explicábamos, por trabajar en esta empresa, por trabajar en el área de proyectos, por de alguna manera tener alguna línea de pensamiento de que el cambio existe y que hay que asumirlo. Entonces, simplemente quería explicarles que en este caso de la pandemia, ¿cierto? Lo que por lo menos a mí me pasó al principio era que efectivamente no me sentí para nada preparado, ¿ah? Para nada. Tener que liderar un equipo bastante grande, digamos en mi caso, sin tener el conocimiento de cómo se abordaba el teletrabajo, si bien yo teletrabajo antes, nunca lo había hecho a este nivel, sin tener de alguna manera la certeza de cómo iban a funcionar las cosas, de hasta cuándo íbamos a estar en esa situación, de cómo iba a evolucionar, de qué tranquilidad o no darle al equipo, de cómo abordar ciertos aspectos. Entonces, la verdad que, siendo sincero, no estaba preparado para nada. Me trataba de poner en los casos y en la situación, pero no estaba preparado. Y obviamente había un camino en donde todos hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando mucho y aprendiendo cómo adaptarnos a esta nueva realidad, pero que todavía siento que nos faltan algunos temas para poder realmente poder navegar así como dice la junta, navegar correctamente en esta situación. En esta o en otras, porque acuérdense que Sí, claro. el tema del estallido social, que también fue algo Sí, claro. que aportó a toda esta incertidumbre, digamos. Sí, claro. Sí, claro. Fue como el inicio, ¿sí? Claro. Bien, bien, Antonio. Muchas gracias por tu reflexión, que en el fondo es como, me encuentro todavía, no estoy preparado, no siento que ya llegué al tope, si es que entiendo e interpreto bien tus palabras, no es que tú puedas decir, oye, ya me siento 100% preparado, sino que sigo en Es un este camino. andar, sigo en Es un este camino. camino, sigo navegando, ¿no es cierto?, en Correcto. este camino, ¿no es cierto?, de liderar de una manera diferente a nuestros equipos. Gracias, Correcto. Antonio. Estaba Álvaro también, que había levantado la mano, y tenemos a Catherine también que se sumó luego de Álvaro. Sí, en realidad brevemente nomás Alejandro. Alejandro, a mí lo que me ocurre es un poco similar a lo de Antonio, pero en mi caso, y quizás puedo representar en parte el resto, yo creo que hemos tenido la capacidad para ir reconociendo que estamos en un entorno cada vez más cambiante, es decir, en realidad lo estamos empezando a ver, ¿ah? Y lo hemos empezado a ver por todos estos fenómenos que han ido ocurriendo, efectivamente desde el estallido social en adelante, y probablemente desde mucho más atrás, pero como que la frecuencia de las actividades que han ocurrido ha sido obviamente mucho más compleja, pero que eso no tiene que ver con cuán preparado me siento o no para enfrentarlo, porque inclusive la remotización, es decir, sin ir más allá, en estos entornos tan poco claros, ¿no es cierto? Si no tuviéramos remotización, ¿nos sentiríamos más preparados o nos pasaría lo mismo? Yo no me siento preparado, ¿ah? Lo que sí siento hoy día es que reconozco que cada vez más hay condiciones en el entorno que nos desafían de una manera distinta y me encantaría tener más habilidades para poder enfrentarlos, ya sea remotizado, no remotizado o híbrido, que probablemente es lo que se nos venga después, ¿no es cierto?, entre la casa, la oficina o la faena, pero yo creo que ese es como, a lo menos, el fenómeno que en lo personal me ocurre de que no me siento preparado, pero sí me siento con mayor claridad de que reconozco que este entorno hoy día cada vez más desafiante en esa dimensión. Perfecto, perfecto. Muy buena reflexión, Álvaro. Muchas gracias. Catherine. Hola, sí, mira, a mí me pasó en realidad cuando leí la pregunta, era que en el fondo, si te cuesta adaptarte o no adaptarte al cambio, pensé más bien en una respuesta de esa índole, más que si lo he pensado o no lo he pensado. Perfecto. Porque la verdad es que, no sé, en mi caso particular, yo no vivo pensando en la incertidumbre o en los cambios, sino que más bien diría yo que
a la hora de venir un cambio o algo, me siento preparado o no para enfrentarlo. Y me adapto fácilmente o no me adapto fácilmente. Perfecto. Pero, no sé, vivir pensando así que ¿qué se nos viene ahora? No sé, no creo. Ok. Pero desde el poner ahora como ese foco, esa conciencia, tú podrías decir de que te adaptas o sientes que logras como subirte al carro rápidamente. Sí, Si sí. hago una buena lectura. Perfecto. Sí, yo creo que el Bien. trabajo que nosotros hacemos acá en Coyahuasi, yo antes trabajaba en consultoría, siempre está en proceso de cambio, entonces, entre que tenés que cambiarte de una cosa a otra, entonces es parte de como la naturaleza de lo que uno hace profesionalmente hablando. Perfecto. Muchas gracias, Catherine. Macarena, también ahí había levantado la mano. Sí, hola, buenos días. Mira, yo me sumo un poco a lo que dice Caterina. A mí también, no sé, será por mi naturaleza, no sé, soy bien terrenal, así que también me cuesta vivir pensando en la incertidumbre. También me pongo más en el escenario Me imagino, de sí. cuánto me va a costar adaptarme o no al cambio. Ajá. Pero sí creo que, claro, desde lo laboral, como varios ya han relatado, nosotros podemos estar súper acostumbrados al cambio. Como decía Jorge, es parte de nuestro ADN. Yo en particular, desde que llegué a Coyahuasi, he estado en 5 áreas distintas, con dependencia, la gerencia dependiendo de distintas vicepresidencias u otros. Y he pasado por todos los cargos que habían disponibles en la gerencia de medio ambiente, entonces, claro, uno en ese tipo de cambios se mueve bien, pero aquí hay otra variable que la mencionó María José al principio, que es la vida, porque es súper distinto estar acostumbrado a enfrentar cambios laborales a este cambio de anda a trabajar a la casa, con el colegio en la casa, sin nana, con toda la vida en la casa, que yo creo que ese es un escenario que nadie se lo había imaginado. Porque si bien algunos habíamos pensado en algún rato, pues sería rico hacer teletrabajo, si puedo hacer mi pega de la casa, pero con la vida funcionando normal. Exacto. Entonces es otra variable que también no hay que dejar fuera dentro de estos análisis, creo yo. Bueno, muy buena observación. Gracias, Macarena. Y por último tenemos a Héctor, que también ahí levantó la mano que quiere hacer un comentario. Tengo una tendencia bien parecida a la que presenta Antonio, en el sentido de que como que mi respuesta intuitiva fue poner que no me siento preparado, sabiendo que estamos en un mundo, en un negocio que es permanente de cambio, como dijo Roberto antes. Pero yo pensaba, pucha, si voy a un centro de esquí, y sé que estoy en un centro de esquí, eso no me hace un esquiador. Lo único que sé es que estoy metido en el centro de esquí, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo primero que sentí fue como que no me siento preparado, pero evidentemente con el paso del tiempo y la cantidad de cambios que he tenido que vivir y sobrevivir, y que voy a tener que seguir viviendo y sobreviviendo, alguna preparación tengo que tener, digamos, porque sigo pasando, digamos. Entonces, ahí otra vez quedé en la duda respecto de las opciones, y al final opté por decir que me he preparado hace tiempo, pero me he preparado, yo creo que más bien inconscientemente, enfrentando los cambios. No es que tenga una conciencia de que me voy a entrenar para el cambio, no veo cómo me puedo entrenar para la incertidumbre, que no sé cuál va a ser la que finalmente se va a transformar en una certidumbre o que se va a gatillar. Entonces, al final, lo único que tenía claro es que sí lo había pensado, pero entre las dos opciones más extremas que aparecen ahí tenía mis dudas y marqué la que me parecía que era la que me representaba más, pero igual que Antonio, siento que tal vez lo único que me representa todo esto es navegar, que soy capaz de navegar en esas turbulencias, no más que a lo mejor, como dice la Katy y dice la Maca, tiene que ver cómo enfrentar. Pero navegar es que no importa la ola, no importa el viento, seguir flotando, digamos. Y eso creo que es lo que me representa respecto a lo que estamos viviendo ahora, y tomando lo que dice la Maca y lo que dijo la Pepa antes,
esta cuestión es distinto a lo que estamos viendo ahora. No son cambios cosméticos o temporales. Y eso es lo que creo que llama más a la atención de cada uno de nosotros. Es decir, este cambio puede ser permanente. O sea, este cambio puede ser un punto de inflexión más bien. Y va a seguir el cambio, pero con otra dirección que no estamos viendo y que afecta muchos más aspectos de la vida que el mero trabajo, que el mero relacionamiento entre nosotros, sino que muchas cosas más y una visión de futuro que todavía no tenemos, creo yo, suficiente capacidad para verla. Y eso hace que la incertidumbre otra vez se haga mayor. Pero eso, creo que es el tema de navegar el único que me representa más en toda la lámina. Perfecto. Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos, obviamente, por sus reflexiones, y porque en el fondo es una primera instancia de poner este tema sobre la mesa, ¿no es cierto? Y de reflexionar en relación a el cambio y la incertidumbre y conectarlo, obviamente, con el rol que ustedes tienen de liderazgo y de liderar, movilizar, dirigir, ¿no es cierto?, guiar a otros, ¿sí? Y desde esa reflexión, ¿no es cierto?, donde muchos de ustedes han señalado que en el fondo están, ¿no es cierto?, navegando, están transitando. Ahí Catherine también señalaba esto de que al pensarlo se da cuenta de que sí, le es posible subirse al carro, en el fondo, a la micro, coloquialmente, como decimos, de manera fácil, ¿sí? No genera como un caos o no genera una situación más compleja. Por lo tanto, desde ahí quiero presentarles un concepto que algo ya ustedes han hablado, un acrónimo que incorpora 4 grandes conceptos, que no sé si lo conocían, que es el concepto VICA en español y el concepto VUCA en inglés, ¿sí? Desde la traducción de una de las palabras, donde en el fondo hoy, en pandemia y sin pandemia, ¿sí?, el mundo va a seguir en este contexto VICA, en términos de que es un contexto volátil, ¿sí? Es un contexto que hoy está avanzando muy rápido, donde están cambiando los entornos en el cual nos encontramos, van proponiéndose nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, y eso obviamente que nos invita o es una gran oportunidad de empezar a tener un poco más de agilidad en la manera en cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y sobre todo en este nuevo proyecto en el cual ustedes están de remotización, en esta nueva forma de hacer el trabajo, requiere de agilidad, ¿no es cierto? Requiere de estar constantemente a una velocidad y a un ritmo mucho más acelerado. Por otra parte, no solo el mundo y los distintos contextos en los cuales estamos es volátil, sino que también se instala la incertidumbre. A los seres humanos nos gusta tener la certeza de las cosas, porque eso nos permite tener como mayor seguridad, ¿sí? Como mayor claridad de los escenarios o de las posibilidades que tenemos de acción. Pero efectivamente, como ustedes señalaban, el estallido social probablemente fue algo que nos remeció el piso y que empezó a instalar muchas dudas en relación al qué pasaba al día siguiente. Uno no tenía idea con qué se iba a topar en la mañana y nos desestructuró nuestra rutina, nuestra vida, y ni hablar la pandemia, ¿no es cierto? Con todos los elementos, como decía ahí Macarena, que no era solo el adaptarme a una nueva función, a una nueva tarea, sino que era adaptarme con los niños en la casa, ¿no es cierto?, cocinando, con el marido, con el perro que ladra, con el timbre que suena, con el orden, el desorden, la rutina de ejercicio, ya quizás no podía ir a algún gimnasio, happy hour, no sé, distintas actividades que claramente al principio fue como, ¿qué va a pasar mañana? Y creo que hoy, si bien podemos ir teniendo un poco más de certeza, quizás la proyección que estamos haciendo, como decía Álvaro, es que esto no se va a terminar, ¿sí? Es como vamos a seguir estando probablemente en estos contextos.
Por otra parte, este concepto VICA lo que nos indica es que también estamos en un mundo que tiende a ser más complejo, ¿sí? Existe mayor complejidad en las cosas. Y esta complejidad también está dada en que cada vez estamos queriendo ser una sociedad o un mundo, ¿no es cierto?, más inclusivo, donde debemos considerar distintos puntos de vista, debemos considerar distintos factores, debemos considerar distintos elementos, ¿no es cierto?, que conforman una situación. Y lo podemos ver con este pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, con una pregunta que se plantean las distintas miradas, ¿no es cierto?, los distintos pensamientos que surgen respecto de una pregunta. Por lo tanto, hoy, al momento de tomar una decisión, no podemos llegar y tomar una decisión considerando uno, dos o solamente mi intuición. Debemos de tener la capacidad de mirar como la panorámica global, para determinar cuál podría ser el paso siguiente, sabiendo que ese paso siguiente dentro de esta complejidad también es volátil, ¿sí? Estos conceptos no están separados entre sí, sino que están dentro de una misma situación. Y por último, tenemos un contexto que es ambiguo, donde muchas veces la información a la cual accedemos no es totalmente clara, o quizás la interpretación que yo tengo de ese relato, quizás no es el más clarificador para mí, y por lo tanto desde ahí entramos en un mundo de especulaciones, ¿no es cierto?, en un mundo de juicios en relación a ciertas situaciones. No sé si vieron ayer esta, que fue noticia en todos los canales, esto de Mar... se me fue el del futbolista. Marc González. Marc González, muchas gracias, muchas gracias. Esto de que lo atacaron y qué sé yo, y si uno veía los distintos como noticieros, en cada noticiero se daba una cierta información y al final como que no era muy claro en definitiva qué es lo que había ocurrido, y para eso obviamente que también tenemos que hacer un trabajo para que este entorno no se vuelva un caos, porque cuando uno ve este concepto y dice, uy, chuta, vivimos en un contexto VICA, quizás la primera reacción podría ser, uy, qué terrible, así como vivir en un ambiente que es volátil, donde hay incertidumbre, que es complejo, que es ambigüedad, ¿no? ¿Sabéis qué? Yo me quiero ir a acostar y taparme en mi cama y no moverme, porque ante esto, qué miedo. Pero en el fondo la invitación es a que lo incorporemos como parte de la vida y que así nos hemos movido en general, solo que hoy hay una intensidad distinta. Por lo tanto, este concepto VICA nos ha llevado también a poder mirarlo, y desde un estudio, y acá algo solamente como un dato, DDI, que es la alianza que nosotros tenemos en Estados Unidos, realiza todos los años un estudio de liderazgo a nivel mundial, ¿sí? Evalúa el liderazgo, la calidad del liderazgo, la manera de ejercer el liderazgo de todos los líderes de distintas industrias, de distinto tipo de gerencias, etcétera. Y encontró dentro de su estudio que en las organizaciones en las cuales sus líderes y su equipo de colaboradores tenían una mayor capacidad VUCA o VICA, ¿no es cierto?, interna, es decir, asimilaban de mejor forma o tenían más incorporado este tema de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, tenían 3,5 veces más posibilidades de afrontar positivamente situaciones complejas o difíciles. A diferencia de otras organizaciones en las cuales no se visualizaban estos componentes tan presentes ni en los líderes ni en los colaboradores, donde no se visualizaba obviamente esa capacidad. Y eso obviamente que puede llevar incluso a una empresa a desaparecer, desde el que no logra movilizar, porque acá esto no es solo la individualidad, ustedes el liderazgo no solo es el de cada uno, este es el liderazgo de Collahuasi, ¿sí? Esto es la sumatoria de todas las capacidades de ustedes que permite decir si esta es una organización quizás VICA o no es una organización tan VICA. Y yo me atrevería a decir, desde los primeros comentarios que ustedes hicieron, que quizás Collahuasi
lo tiene un poquito más instalado en su ADN, este contexto VICA. No sé si represento bien o me estoy aventurando o siendo muy optimista, pero solo desde lo que ustedes comentan, todos de alguna u otra manera han hecho ver de que en Collahuasi se vive en el fondo en un dinamismo, en situaciones que obviamente son diversas. Hoy están en una nueva modalidad y no sé qué tan felices están con eso. Eso ya es tema de otra conversación, ¿sí? No sé qué tan dichosos están con esta nueva modalidad de trabajo, pero hay que seguir adelante, ¿sí? Debemos de seguir avanzando y el cómo también podemos impulsar a que esto se instale dentro de la organización como algo efectivo, algo que nos ayude, ¿sí? Algo que nos ayude a poder seguir adelante. Macarena, no sé si levantaste la mano o te había quedado levantada de la vez anterior. No, perdón, me quedó levantada de la mano anterior, perfecto, la bajo inmediatamente. Perfecto. Entonces, conectándolo un poco con el estado mental o con este concepto que quizás ustedes también han escuchado, que es el de la zona de confort, que surge de ciertas investigaciones y estudios conductuales de los años 90, no recuerdo bien los autores, pero se instala dentro del ámbito de la psicología este concepto de la zona de confort, que alude principalmente como a un estado mental en el cual las personas transitamos, ¿sí? Entonces, cuando vemos el escenario VICA, probablemente el escenario mental que surge es más bien en la zona de miedo, ¿sí? Es la zona de, esto que se nos viene encima. Porque habitualmente todos nosotros, y no hay nada de malo en que así sea, buscamos estar en una zona de confort. Buscamos estar en una zona donde nos sentimos que el traje que estamos utilizando nos queda a la medida, ¿sí? Y no que nos queda la manga más larga, una pierna más corta, o no sé si les pasó a algunos durante la pandemia que el pantalón ya no me cierra, la blusa, ¿no es cierto? Como desde los cambios también físicos que algunos experimentamos, no nos gusta sentirnos así. Nos gusta en general sentir que el traje nos queda a la medida. El tema es que esta zona de confort no puede ser estática, ¿sí? Como bien decía Héctor y también señalaba Jorge, ¿no es cierto? Esto no puede ser estático. Nosotros debemos estar en constante movimiento y la constante capacidad de aprender cosas nuevas y de seguir creciendo como personas y como profesionales. Por lo tanto, el enfrentar la zona de miedo siempre se traduce en una tremenda oportunidad. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en la zona de miedo cuando lo que hacemos es reclamar, quejarnos, pelar al otro, ¿sí? Pelar a mi jefe, pelar a la organización, o hablar mal de la organización, o quejarme de mi trabajo, ¿sí? En este caso, como líderes, uno también lo puede hacer. Esto no son solo temas de colaboradores, esto también le puede pasar a los líderes. Un líder que constantemente se enoja o que constantemente no está cómodo con lo que está haciendo, probablemente está en una zona de miedo en la cual todavía no se decide qué hacer, ¿sí? Si dar el paso de avanzar a una siguiente etapa, ya sea de buscar una nueva proyección laboral, de hacer algo distinto, de ampliar sus capacidades o de quedarse donde está. Entonces la invitación con este nuevo escenario en el cual nos estamos moviendo, que es este escenario VICA, es a que nuestra zona de confort, o más bien el cómo lo venimos haciendo, el cómo venimos desarrollando nuestras habilidades, nuestras competencias, se pueda ir ampliando a otro tipo de aprendizaje. O sea, hoy, sí, y recuerdo que Roberto, me parece que fue la semana anterior, dijo algo que me quedó ahí dando vuelta, que fue, ¿sabes qué? Yo antes sentía que hacía mi trabajo de manera muy individual, de manera muy autónoma, y como que no sentía que el trabajar en equipo era algo tan relevante. Y hoy, con la pandemia y con todo lo que ha sucedido,
me doy cuenta de que efectivamente es algo necesario y que debemos hacerlo. Y el teletrabajar o el conectarse, como ustedes lo están haciendo ahora, vía remota, liderar reuniones de forma virtual, donde no todos se conectan con la cámara, donde da espacios para hacer otras cosas, ¿sí? Que en lo presencial muchas veces eso se anulaba porque estábamos todos vistos en una sala de reuniones, por lo tanto el que se ponía a ver el celular o hacer otra cosa o tenía su cabeza en Júpiter era fácilmente identificable. Hoy, tras una pantalla, buscamos que eso no se note, pero está generando un desafío del cómo nos podemos seguir conectando como equipo y no seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, ¿sí? No es cómo me llevo lo presencial a lo telemático, ¿sí? Sino es cómo desde esta nueva modalidad saco lo mejor de mí y busco la mejor estrategia para conectarlo con mi equipo, donde también sea un desafío el yo movilizarme dentro de este estilo de liderazgo. Entonces, desde esta reflexión global y desde este concepto VICA, antes de seguir avanzando en algunas como estrategias o algunos tips que pudieran ser para ustedes relevantes como líderes de considerar con sus equipos, ¿qué les parece este concepto VICA? ¿Qué tan asimilado sienten que está? Como con esto que yo les decía del 3.5 veces empresas que está presente esto, tienen más posibilidades de ser exitosas. Collahuasi, ¿está así? ¿No está así? Los escucho, voy a dejar de proyectar. ¿Quién quisiera comentar o hacer alguna observación? Ahí tengo a Cies Guerra. No sé si está bien o son las iniciales también. Está mal. Sí, no pude actualizar mi nombre. Ah, perfecto. Carlos, ¿Tu nombre? Carlos. Carlos es Guerra. Carlos. Sí, mira, yo creo que hoy día hay una mayor conciencia respecto a este entorno que estamos, VUCA. Y creo que deliberadamente se ha estado haciendo como el cambio de switch. La pandemia nos trajo eso. Hemos recibido, digamos, o han habido hartas comunicaciones, hartas discusiones al interior de todos los equipos respecto a, bueno, la época que nos ha tocado vivir, y creo que estamos totalmente en un mejor pie para ir afrontándolo. Ahora, el tema de la velocidad y cómo esto va escalando, digamos, a un nivel superior cada vez más, es lo preocupante, pero por otro lado, yo creo que es ahí donde tenemos que aceptar la realidad. Como tú lo mostrabas, está esta zona de miedo, y yo creo que siempre va a estar, va a aparecer un nuevo miedo, o no va a dejar de ser la pandemia, y eso esperamos todos en algún momento, pero después puede ser, no sé. Los alienígenas. Los alienígenas. Los zombies, no sé. Un nuevo estallido social, no sé, cosas claro, que siempre va a haber un entorno de miedo. Ahora, lo que yo veo es que esa zona de miedo es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que esa transición o ese como especie, como va aumentando nuestra zona de confort, rápidamente traspase esa zona de miedo a irnos moviendo a la zona ya de, bueno, de cómo tomo la acción y cuál va a ser mi nueva zona de confort? Pero lamentablemente yo creo que es lo que tenemos que hacer, una rápida adaptabilidad y minimizando esa zona de miedo. Y para eso yo creo que tener estas discusiones siempre es bueno, porque ahí tú caes en cuenta que, sí, o sea, lo conceptualiza, da un paso para atrás, ok, está todo este nuevo problema súper complejo, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo para esto? Obviamente la opción, como decías tú, de quedarse, dormir o no hacer nada o renunciar o lo que sea, al final del día no es la opción, porque independiente de la empresa en que estés, o si no trabajas, o si eres emprendedor, lo que sea, esos desafíos te van o te exigen hacer cambios a todo nivel de vida. No es solo lo laboral, es a todo nivel. A todo nivel, exacto. Buenísima reflexión, Carlos. Muchas gracias. Víctor. Hola. Bueno, creo que algo que veía en las diferentes zonas, que era como un factor común, es la confianza.
es sentirnos confiados y también como líderes dar confianza a nuestro equipo, darles la confianza que creemos en ellos, que sabemos que aunque no los vemos están trabajando. Es creer sin ver. Y también para nosotros votar ciertos paradigmas de que las cosas están pasando aunque no las vemos pasar. Me parece que es en lo que hay que trabajar, ya que también como cultura es algo que rápidamente debemos revertir de alguna forma, dado que pasaba, a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero sí sé porque lo viví, de que muchas veces a lo mejor si uno no estaba en la faena directo, o sea, a uno me refiero al que nos tocaba trabajar desde la oficina, prácticamente como que no trabajábamos, el trabajo era más fácil, porque el verdadero trabajo estaba en la mina. Ahí está el trabajo. Entonces creo que ya hay ciertos paradigmas que se han ido cayendo solos, o mitos, ¿ya? Y hay que seguir trabajando mucho más, y eso tiene que venir desde el liderazgo más alto de la compañía hacia abajo, en términos de creer más en las personas. Creo que esa es la clave y es la reflexión que me queda. Buenísimo, Víctor, y qué buen punto, porque yo he sabido de prácticas, por ejemplo, de líderes que ponen reuniones a las 8 de la mañana y luego ponen otras reuniones a las 5 o 6 de la tarde, más que porque es la disponibilidad que tienen, como desde un mecanismo de control, ¿sí? Como desde el poder verificar si efectivamente está en su lugar de trabajo o está haciendo la pega o no. Por lo tanto, el derribar los mitos o derribar paradigmas pasa a ser un tremendo desafío. Carlos, ¿algo quieres complementar? No, complementar el tema de la confianza. O sea, aquí cada vez en este ambiente más virtual, tener la confianza y crear esa confianza es súper relevante. O sea, cómo hacerlo cuesta más en este ambiente virtual, pero uno tiene que aprender a confiar y ganarse la confianza del otro. Sí, entonces totalmente. Es muy importante eso, o sea, realmente lo que uno dice que va a hacer, bueno, hacerlo, y si no, por último, hacer seguimiento de no pude por tal y tal razón, pero eso es clave, porque caer en una práctica de, llamo a las 8 de la mañana a una reunión solamente para chequear que estén, no sirve claro, nada. Que se levantaron, que se hayan levantado en el fondo. No. Sí, claro. Son prácticas que, claro, desde los que tienen mayor necesidad de control, muchas veces sienten que son pertinentes, pero uno cuando las empieza a comentar, en el fondo nos damos cuenta de que pueden existir otras prácticas para poder hacer seguimiento y asegurarme de que el trabajo que estamos haciendo se cumpla, porque hoy esta nueva modalidad nos ha invitado al trabajo por objetivos, ¿sí? Ya no es el trabajo por horas, ya no es que porque paso 8 horas en mi lugar de trabajo, o anteriormente en mi lugar de trabajo significa que estoy haciendo mi trabajo. Hoy en día el trabajo por objetivos toma relevancia, y una de las cosas que nos hemos podido dar cuenta es que no todos saben trabajar por objetivos, porque estaban acostumbrados a estar en una oficina donde el jefe los miraba o los compañeros, y por lo tanto desde ahí se avanzaba. Y la autogestión y la capacidad de organizarme ha empezado a ser mucho más relevante. Entonces, ¿qué podemos hacer primero para poder ir incorporando de mejor forma este concepto VICA o este concepto BUCA en nosotros? Es que cada uno de estos elementos podemos ir compensándolos o nutriéndolos de otras habilidades. Por ejemplo, la volatilidad, en la medida en que yo pueda ir teniendo visión. Cuando hicieron este proyecto de remotización, no lo hicieron desde el resolver una situación de hoy, lo hicieron pensando en un proyecto a futuro, ¿sí? Por lo tanto, este cambio constante buscaron darle una proyección más a largo plazo, donde el cambio lo incorporo, y que bien Álvaro lo decía, probablemente más adelante puede ser que se incorpore otra modalidad, y eso debe estar incorporado dentro de esta visión. Cada uno de ustedes en su rol, en su cargo, debe de tener visión de qué es lo que puede seguir ocurriendo dentro de la organización. La incertidumbre con comprensión. En la medida en que yo comprendo lo que está ocurriendo, tengo mayores posibilidades de tomar decisiones o de empezar a crear certeza, ¿sí?
ustedes como organización lo hicieron, comprendieron el contexto en el cual estábamos y se activaron en tomar una decisión y se remotizaron, comprendiendo todas las aristas de lo que eso implica. Y vuelvo a lo otro, más allá de qué tan felices o no felices, satisfechos o insatisfechos estén, se van tomando acciones que dan mayor certeza, por lo menos hay claridad, ¿sí? Y ahí viene la complejidad, que con claridad vamos obviamente despejando los distintos caminos que tenemos. O podemos ir tomando el hilo, ¿no es cierto? Y viendo que existe mayor poder en las decisiones que podemos tomar. Y la ambigüedad con agilidad, ¿sí? Principalmente en poder esclarecer, tomar la iniciativa, llamar por teléfono, no quedarme solo en que envíe el mail, sino que ir, contactarme con el otro, buscar los espacios de encuentro como para poder ir disminuyendo situaciones o relatos que pudieran ser percibidos individualmente como ambiguos. Ahora bien, en términos de liderazgo, y acá ya para ir finalizando esta charla, en términos de cómo manejar la incertidumbre, algunos tips o el cambio, ¿sí? Desde el liderazgo de uno mismo, principalmente autogestionar sus emociones, manejar el estrés. Y esto puede sonar muy de perogrullo, puede sonar muy básico, pero muchas veces no nos damos cuenta de que incluso en esta modalidad virtual podemos responderle mal al otro. Podemos responder mal un mensaje, podemos tener una visión, ¿no es cierto?, quizás mucho más nublada de las cosas. Por lo tanto, la conciencia de mí mismo es fundamental en todo proceso de cambio. Que alguien le ponga mute. Eso sí, no sé quién, no, como no los tengo acá todos. A ver, Seba, ahí ayúdame. Roberto Job. Gracias. Por lo tanto, la autogestión y la inteligencia emocional es fundamental, ¿sí? Eso no lo podemos perder de vista. Más allá de cuánto yo lo crea o no, y que ahí me sumo a las palabras que decía Catherine, yo soy más práctica, como que estas cosas así como tan de la psicología, tan humanistas, quizá no me las voy cuestionando, pero sí es importante que tomemos conciencia de cómo yo me desenvuelvo emocionalmente, ¿sí? Por otra parte, tienen que tener foco. Foco en lo prioritario. ¿Es prioritario estar controlando a mi equipo o es prioritario ir haciendo seguimiento, por ejemplo, de las tareas, de los objetivos? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? ¿Cómo distingo entre lo urgente y lo importante? ¿Sí? Para ir dando orden. Otra cosa importante es como incorporar más el juego en la vida personal y laboral, y eso no significa que se van a poner a jugar al cachipún, ni a las cartas, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con el incorporar la mayor liviandad, ¿sí? Que yo lo he visto cuando se han ido conectando, que se ríen, se tiran tallas, ahora decían como se nota que él está en faena por su cara, no sé, ahí son sus chistes internos, pero se ve que hay un ambiente en el cual no solo se da espacio para el trabajo y la seriedad, sino que también espacios de broma y de risa y de compartir y de tirar un chiste y como esto que hablamos la semana pasada, de sentir que estoy en un ambiente también seguro que me cobija y que por último me va a decir, hoy que fome tu chiste, pero no pasa nada, ¿sí? Por otra parte, fomentar la creatividad. En este contexto VICA, el buscar nuevas ideas o nuevas posibilidades de hacer las cosas también es bienvenido. Y cada uno acá puede ir buscando formas distintas de cómo hacer la conexión con su equipo, no necesariamente igual a como lo hace el compañero al lado. Y quizás esa idea, si da resultado, la puedo compartir con otros. Obviamente tengo que seleccionar y filtrar la información, ¿sí? A veces nos volvemos como el alaraco, no sé si me fui muy atrás en la historia, pero sí, puede ser que algunos no conozcan al alaraco, pero el alaraco refleja muy bien que ante una mínima información todo se vuelve un caos y no selecciona, no filtra.
Y esa responsabilidad también es con el equipo, porque el equipo necesita, si nosotros estamos angustiados, o ustedes están angustiados, imagínense también cómo está el equipo si veo que mi jefe, quien lidera esto, está igual de angustiado. En el fondo me da más inseguridad, o me traspasa información de la cual después se tiene que estar arrepintiendo. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es la información que yo también quiero traspasarle a mi equipo. Y obviamente, lo último es seguir reforzando esta capacidad de ser resiliente, ¿sí? Esta capacidad de poder hacer frente a la adversidad y no morir en el intento, que claramente hoy yo diría que el músculo que se ha podido fortalecer más en muchos es esta capacidad de resistir, ¿sí? Resistir a la adversidad y poder levantarme una y otra vez, ¿sí? Cada vez con más recursos. Y por último, unos últimos tips en relación al liderazgo de personas, que es el rol que a ustedes también les toca hacer con su equipo. No sé si es algo que ya lo están haciendo, probablemente sí, pero nunca está de más recordar ciertas acciones. El tener conversaciones individuales, el dársele, yo sé que están full trabajo, pero el permitirse que dentro de su agenda, una vez al mes, una vez cada 3 meses, tener conversaciones individuales con sus colaboradores. Reuniones de media hora, de 15 minutos es inviable, de media hora para saber cómo está, en qué cosas se le han hecho más difíciles, en qué necesita apoyo, cómo ha sido esta situación laboral, es fundamental. No podemos perder de vista que la comunicación construye realidades, por lo tanto el involucrarme con el otro siempre va a ser importante. Por otra parte, conectado con lo que les decía anteriormente, desde la autogestión emocional, desde la inteligencia emocional, cuando ustedes en el fondo ven alguna instrucción, estén comentando algo en alguna reunión, aunque estamos en esta modalidad virtual, tienen que tener la capacidad de identificar el lenguaje no verbal, ¿sí? Hay muchas caras serias, hay caras ceños fruncidos, hay caras alegres, que prestar atención, ¿qué estará pasando con el equipo con esta información que yo estoy dando? ¿Sí? Por otra parte, crear una atmósfera. Aunque cada uno esté en el lugar en el que esté trabajando, podemos igual crear una atmósfera de conexión entre todos, que es gran parte de lo que hablábamos la vez anterior, ¿sí? Por otra parte, y es algo como que en general pasa, como ya no te preocupes por eso, ya, pero si no le pongáis tanto, como a veces minimizamos lo que el otro le pueda estar ocurriendo. Y la empatía, como bien decíamos, también ha sido algo que nos ha desafiado, porque los que tienden a ser un poco más prácticos o quizá más distantes emocionalmente, o que es algo que les cuesta, como el conectarse con la emoción o con los aspectos más emotivos, muchas veces pueden hacer sentir al otro como poco escuchado o que lo que dice o hace o le pasa no tiene importancia o no tiene validez. Hemos sabido de personas, y no los quiero asustar con esto, pero se ha sabido de situaciones de suicidio dentro de los trabajos por malos tratos, por como el bullying, ¿no es cierto?, que puede estar existiendo desde los compañeros de trabajo y personas que quizás tienen menos resortes internos no lo toleran. Entonces también tenemos que poner atención a esos elementos. Por otra parte, obviamente, siempre desde la creatividad buscar formas de adaptarnos. Pucha, si esto no es, probemos con esto otro, como siempre abriendo espacios de conversación, ¿sí? Y además, se me pasó una, me quedó como al final, que ante situaciones incómodas, de tensión, de conflicto, siempre es importante utilizar un tono de voz que sea acogedor, o esperar a que el otro termine de desahogarse antes de interrumpir. O sea, activar el punto 2, como desde la escucha, ¿no es cierto? Y por otra parte, también utilizar otros recursos. Y por último, ustedes tienen que liderar con el ejemplo, ¿sí? O sea, no le podemos pedir al otro, ¿no es cierto?, algo que ni siquiera yo soy capaz de gestionar. Si bien son tips o pueden ser sugerencias que
Me imagino que esto no es novedoso, no es algo que nunca hayan escuchado en la vida, ni sea algo que nunca hayan leído, ¿sí? Creo que es importante recordarlo, ¿sí? Creo que es importante volver a ponerlo sobre la mesa y volver a identificar de todo esto que está ahí, cuáles son las que yo habitualmente hago, o cuáles he estado dejando de lado, o cuánto me falta, lo que decía Jorge al inicio, ¿sí? Hoy, ¿sabéis qué? Parece que he ido desarrollando cada vez más destrezas, más habilidades, por lo tanto me voy sintiendo un poco más preparado, pero tengo súper claro que algo nuevo puede ocurrir y eso me va a desafiar. O sea, estamos en un constante desafío personal. Con estos tips hemos llegado al final de esta charla, de liderar el cambio y la incertidumbre. Aquí tenía una persona que se tuvo que desconectar. Y me gustaría escuchar las últimas ideas, con qué se quedan de lo que hemos conversado hoy. ¿Les hace sentido, no les hace sentido? ¿Cuánto hacen de estas prácticas, ¿no es cierto?, estos tips en términos de liderazgo de mí mismo como liderazgo de otros, para así ya ir cerrando este espacio de conversación. Alejandra, yo quería decir una pequeña reflexión de que como que esto se fue tomando, esta situación del año pasado, estábamos a punto de volver, cada 15 días volvíamos, las cuarentenas cambiaban, entonces nos pilló como que fue un acostumbramiento natural, digamos, lo que me pasó un poco a mí. Los tips los encuentro muy atingentes, y también encuentro muy atingente como la compañía, por la labor que me toca a mí, es hacer seguimiento de repente de multas. Y las multas que han pasado la autoridad laboral a las empresas, por no tener programas, por no tener medios físicos, por no tener documentación al día en todo el tema del trabajo, son miles. Entonces, yo creo que también la compañía ha hecho un esfuerzo de estar acomodarse a la medida de los tiempos a la situación de incertidumbre y de ansiedad que estamos pasando, digamos. Sí, claro, claro que sí. Este tema ha sido súper... no te puedo explicar la cantidad de multas que se pasan y sanciones y casi clausuras, porque las compañías no han tomado, y en eso nosotros hemos sido pioneros en la labor que ha hecho la compañía. Lo otro que te quería contar era el tema, a mí me ha resultado mucho también el contacto que tú mencionaste muy rápido, el contacto telefónico. Trato de buscar la excusa para llamar a alguien sin perjuicio de la llamada, del WhatsApp, del correo, de la reunión. Busco la excusa para hacer la conversa y me ha resultado bastante. Se habla más por teléfono, pero es muy bueno, digamos, como gerencia. Sí, buenísimo. Buenísimo. Y lo último es que si esta charla y estos tips y toda la labor de ustedes está enfocada también a nuestros principales, a los vicepresidentes y a los gerentes, ¿está contemplado hacer esta misma labor? Porque yo creo que ellos también pueden ayudar mucho a hacer la bajada de esto, a contener nuestras ansiedades, a calmar las incertidumbres, a ver el tema de la salud. La salud mental que pueden estar pasando gente, todo lo que tú dices. Más allá Álvaro, no sé si... más allá de la charla probablemente tal, Gregorio, hay otras instancias que al nivel de los vicepresidentes se generan, y obviamente hay roles en alguno de ellos donde instalan los temas asociados a liderazgo, a la incertidumbre, y se genera en ese grupo un espacio también de conversación en esta misma línea y de reflexiones en esta misma línea, que va conectando obviamente con el programa que estamos haciendo Aguas Abajo. Así que también va por ese lado Gregorio, con una modalidad obviamente distinta a la que estamos experimentando nosotros. Claro, pero en el fondo está toda la organización alineada, que es fundamental, ¿sí? Como para que de distintas maneras, en el fondo esto pueda ir tomando más fuerza entre todos e impulsar lo mismo, ¿sí?
cada uno con su sello particular, pero todos dentro de un mismo propósito. Bien, les agradezco mucho su participación, su interés, su permanencia dentro de esta horita que hemos estado juntos. Les voy a proyectar la encuesta que también les hicimos la semana pasada para que puedan ir haciendo sus comentarios, o sea, sus votaciones en relación a qué les pareció. Y los últimos comentarios que quieran hacer antes de despedirnos y de volver a sus funciones, que esto de los feriados nos agotó la semana, así que sé que pueden estar con las agendas bien ahí apretadas. Roberto, levantaste la mano porque Sí. se te había quedado apretada, entonces no sé si la volviste a levantar. Ya, perfecto, perdón, cuéntame. No, primero que todo, bueno, pedirle disculpas recién por la llamada telefónica. Y lo otro es que hay un concepto que me ha estado dando vuelta en la cabeza, que con este tema del teletrabajo, es como si la empresa se haya metido dentro de la casa de uno, ¿no? Entonces, y ya la familia, bueno, yo vivo solo con mi señora, digamos, pero ya como que la familia pasa a hacerse parte también del diario vivir de la compañía, porque mi señora sabe con quién tengo reuniones, a veces entra acá donde tengo habilitado como oficina y me escucha hablar, evidentemente, digamos. Entonces no es que ella se meta, digamos, pero de alguna manera la compañía se introdujo en la casa, en la vida diaria. En otros casos, de otros colegas, debe ser mucho más sí, complejo cuando son familias de mayor número, digamos, ¿no? Sí, y eso hay que también saberlo manejar, porque hay información que uno debe manejar en forma muy confidencial y es un tema que hay que aprender a manejar, ¿no? Sí, y con respecto a este tema, a lo que yo dije al comienzo, quería hacer una aclaración. No es que uno esté, cuando yo dije, no, yo estoy acostumbrado al cambio, es que uno está preparado para esperar un cambio, no es que sepa qué es lo que viene, digamos, ¿no? O sea, y el miedo siempre está, o sea, porque hay cambios que a uno lo pueden apabullar, hay cambios que, por mucho que uno esté preparado, cambios que a uno lo pueden dar vuelta, digamos, o sea, entonces, por muy preparado que esté para enfrentar, lo importante es que uno esté preparado para saber que las cosas pueden cambiar. Ese es el concepto. No es que uno sea un Superman y que sepa enfrentar todos los escenarios posibles, digamos. No es cierto, no es así, ¿eh? Y también hay posibilidades, Roberto, en que a veces nos podemos derrumbar por ciertos cambios también, y es parte. Hay cosas que a veces nos podemos asimilar, no sé, la pérdida de alguien, exacto, la ida de alguien, el quedarme sin trabajo, no sé, hay cosas que efectivamente, o este mismo caso, ¿no es cierto?, del empresario de los gimnasios, ¿no es cierto?, que supimos esta terrible noticia, ¿no es cierto?, durante el fin de semana. Hay cosas que a veces no, hay muchas otras cosas que sí, pero quizás hay otras que no. Y el tener esa posibilidad de reconocerlo también es un avance. Y decir que uno tiene miedo al cambio no significa que uno vaya a fallar ante el cambio, sino que el miedo de hecho a uno lo predispone para, digamos, o sea, pero no hay que dejar que el miedo a uno lo venza, ¿no? Exacto. ¿No? Bien, buenísimo. Buenísima reflexión, Roberto. Muchas gracias. Bien, espero que esta nueva charla haya sido del agrado de ustedes, que haya sido interesante. La preparamos obviamente también con mucho entusiasmo, con mucho como dedicación. Así que nada, yo me quedaría feliz conversando con ustedes toda la mañana, no tengo problema con eso, seguir reflexionando o ir escuchando las distintas experiencias de vida. Pero bueno, teníamos una hora agendada, así que nada, me despido. Si alguien más quiere hacer algún otro comentario, si no, buena semana. Gracias. Que descansen también el fin de semana. Cuéntame, Álvaro. Solo nomás complementar de que la información revisada la vamos a dejar disponible, obviamente en la plataforma, en nuestro canal de Teams, para que también puedan volver a acceder o profundizar. Y también material adicional que salga de esta materia los vamos a ir complementando y también incorporando a nuestro canal.
siempre como que la hora se hace súper corta, en realidad uno podría estar realmente mucho más rato, pero obviamente podemos seguir profundizando en estas temáticas en la medida que vamos a ir avanzando en nuestro plan de formación que tenemos definido. Así que nada, pues agradecerles también a todos la participación y a ti, Alejandra, también por las charlas y seguiremos en las próximas que están planificadas. Sí, nos vemos la próxima semana. Y usen el canal de Teams, el material que les dejamos, pueden colocar ahí el foro, alguna reflexión, alguna inquietud, se puede generar una discusión interesante entre ustedes, así que usen el canal de Teams y también sigan profundizando en las temáticas que hemos ido tratando con el material que queda disponible dentro del mismo canal. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema de Accountability, así que un abrazo, un beso para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.